¿Verdad? Buenos días, Carmen Quintana. Buenos días, Lidón Caballer. Una semana más. Una semana más, episodio 27. Hoy tema importante, ¿eh? Tema interesante, importante. De hecho, viene arrastrado de uno de los templos de las 13 lunas. Hoy vamos a hacer o vamos a hablar conversaciones sin miedo con el otro lado. Sin miedo, porque hay mucho miedo y hay mucho folclore, que es lo que siempre decimos. Hay mucho folclore Oh, metido en todo esto y algo en lo que tú y yo hacemos mucho hincapié siempre es el miedo. O sea, cuando alguien intente meterte miedo o cuando alguien te esté evangelizando desde el miedo, corre, corre porque no suele ser así. quizás hablamos de dos miedos. Del miedo que te infringen para no enciendas velas, no te comuniques, no abras portales, que aquí la gente se piensa que te levantas una mañana y dices, voy a abrir un portal, dica, Más fácil del así. mundo. Abrir un portal Oh. es lo más fácil del mundo. Y luego también nos encontramos con una parte que tiene miedo a lo desconocido, que Ujú. quizás es lo que más nos ha traído a hacer este podcast gracias al especial de Halloween o de Samaín que hicimos en el Templo de las 13 Lunas. Ujú. Qué diferente, sobre todo nosotras que somos tan duales, qué diferente es haber crecido como tú con el acompañamiento de nuestras mayores a como yo. Totalmente suertuda y lo digo siempre, o sea, y lo malo es que no estén en este plano físico aún, o sea, vamos, hubiera sido una fantasía, de verdad. Am, ¿Cuándo eres consciente o qué recuerdo tienes de esas comunicaciones con el otro lado? Si vamos a hablar de miedo, te digo el momento en el que yo sentí miedo, ¿de acuerdo? Y ¿Vale? como me lo explicaron, porque sí que es verdad que de pequeña yo recuerdo siempre estar rodeada de gente, para mí era gente, o sea, yo no diferenciaba. Y es muy curioso porque cuando eres pequeño no sueles diferenciar, después ya de mayor sí, no se presentan de esa forma, pero de pequeño no sueles diferenciar. Entonces a mí se acudían de uno a uno, de dos a dos, de tres a tres, no tenía ningún problema, interactuaba con ellos a mi manera de cría, pero no más. Cuando la primera vez que tuve muchísimo miedo fue una noche que estaba en la habitación durmiendo o intentando dormir y de repente se llenó y era abrumador, porque normalmente nosotros no tenemos una comunicación física con ellos, sino que es mental. Es Correcto. mental o la O supraconciencia sensorial, sí, la verdad que no. sensorial, llámalo como, es difícil de describir. Entonces, si nos imaginamos, no sé, te voy a poner imagínate 50 personas hablando contigo todas a la vez y todas Qué horror. explicando algo. Entonces, esa fue la primera sensación de horror, de miedo, de ¿y dónde mato esta gente? ¿Y por qué me tienen que hablar a mí? ¿Y por qué? Esa fue. Y entonces ahí fue cuando se lo comenté a mi abuela y fue cuando ¿Recuerdas los años que podías tener realmente, aproximadamente? yo no iba a la escuela aún. Yo Era no muy iba a la escuela. chiquitina. Entonces tendría 4 años. 5 años seguro que no, porque yo entré al cole con 5 años. Entonces 5 años seguro que no, porque yo no iba a la escuela en ese momento aún. Em, y Eras ahí, pequeña, pero sí que tenías conocimiento para entender. total, total, total. Recordemos, ayer lo estábamos recordando, que según mi madre, yo no me acuerdo, yo hablé de muy pequeñita, o sea, yo hablé muy pronto, y lo primero que dije, lanzado al viento, lanzado así, fue, calla. O sea, yo le estaba diciendo a alguien que se callara. Fíjate que em, yo fui una niña muy solitaria. A Ujú. mí no, a mí nadie me esperaba cuando yo fui una persona no planificada y a mí nadie me esperaba. Y yo nací cuando mi hermano ya tenía 6 años. Entonces, tanto primos como la gente que me rodeaba ya era más mayor. Entonces yo era una niña que siempre estaba sola, siempre jugaba sola. Claro, yo no jugaba sola, yo los tenía a ellos, siempre jugaba con ellos. Además, me acuerdo siempre, yo lo he contado 20.000 veces, que yo siempre tomaba el té con ellos, jugaba con mis mesas, Tan mis... polite, tan Sí, polite, totalmente. tan polite.
Y no tengo recuerdo de que me abrumaran, de que me hablaran a la vez. Eso no tengo ningún recuerdo para nada. Sí que los tenía integrados en mi vida diaria. Y yo recuerdo, claro, yo vivía en una casa muy grande y entonces yo hablaba con ellos, yo hablaba con ellos, claro, ellos me contestaban. Y entonces sí que recuerdo el, el juicio de mi madre o de mi hermano. Fíjate que yo me he criado con una niñera. Mi hermano y yo teníamos una niñera y ella sí que me entendía, fíjate. ¿Es? Ella jamás me juzgó, jamás, ella me preguntaba, pero yo recuerdo siempre de mi madre diciendo, ¿con quién hablas? ¿Qué te estás inventando? Estás inventando, o sea. ¿Qué te estás inventando? Entonces, yo no tengo ese recuerdo abrumador, sí que tengo recuerdo de pasarlo mal. Yo muchos de los recuerdos que tengo de pequeña no son buenos. Yo tenía delante de mi cama un armario forrado en terciopelo azul, como azul noche, Ujú, qué y yo chulo. recuerdo estar sentada en la cama y abrirse las puertas del armario. Yo, Ujú. yo, yo recuerdo tener mucho miedo, o sea, mucho. Y no fue fácil, para mí no fue una época fácil. Por eso me gusta tanto cuando lo cuentas tú, ¿Verdad? Me cómo es explicaban. es la diferencia. A mí me decían, no tengas miedo. Pero también es cierto, yo después lo he comentado, que yo tenía a mí me arropaba muy mucho mi abuela, sus primas, me arropaban mucho y entendían por dónde pasaba y además me lo iban explicando. Pues ahora te pueden decir esto, pero tú si te dicen esto, di lo otro. Sí. Y después cuando yo intentaba contárselo a mis padres, ahí sí que había un bloqueo total y absoluto y después con el tiempo me enteré, evidentemente, porque mi madre no quería que a mí se me pasara esto. O sea, en la familia el que lo tenía más evidente fue mi bisabuelo, el abuelo de mi madre, y porque además él intuía perfectamente o veía cuando alguien iba a morir y para él fue muy pesado, muy Hombre, pesado. tiene que ser muy duro. Entonces mi madre lo que le dijo a él es, por favor, no quiero que nadie de los míos, mi madre ahí aún no tenía niños, pero no quiero que nadie de los míos, que ningún hijo mío tenga lo que tú tienes. Y la frase de mi madre después de mucho tiempo fue, y tenías que ser tú, o sea, y te tuvo que pasar a ti. Entonces mi madre lo veía, claro, lo había vivido con su abuelo y mi bisabuelo lo pasaba tan mal cuando evidentemente predecía la muerte de las personas que mi madre no quería que nadie pasáramos por ahí. Lo que no entendía es que se puede pasar eso, puedes predecirla. A mí no me pasa, o sea, yo gracias a Dios no. Sí que es cierto que en algunas ocasiones sí que he visto a alguien y he dicho, uy, y mi madre me ha dicho, no lo digas, pero es que es evidente, o sea, le va a pasar. Nosotras, a través de Método Crisol, hemos conocido muchísima gente que tiene ese don Sí, 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 y que sí. no lo ven como un don, que realmente es doloroso y te Hay cuesta mucho. de la gente que nosotros hemos visto, no sé, que hemos conocido 5 o 6 personas, hay 2 personas que lo llevan estupendísimamente bien, que saben ¿Correcto? que han nacido para eso, que se desviven y que son un puente entre la vida y la muerte y son barqueras maravillosas y estupendas. Maravilloso, maravilloso. Yo reconozco que a mí me sería complicado el acompañar a una persona ahí, pero no por nada, sino porque ya no por la persona, porque sabemos perfectamente a dónde van, sino por la gente que se queda. ¿Cómo explicarlo? Es muy complicado. Pues fíjate, te voy a decir una cosa, creo que es la primera vez que voy a verbalizar esto. Ay, nosotras siempre tan random los podcasts. Yo he sido una persona que ha pasado de tener verdadero pánico a la muerte, terror, pánico. O sea, yo no... yo cuando era jovencita, y no tan jovencita, que ya era madre, estaba obsesionada con la muerte de mi padre, lo pasaba mal, angustiada, muy mal. Y mi evolución espiritual y personal ha ido hacia unos niveles que cuando conocí por primera vez a una de nuestras barqueras, pensé, uff, qué duro, qué difícil, ¿vale? Eso fue Ujú. hace 2, 3 años. Sí. Hoy en día no tendría yo problema de hacerlo. Uf, lo que son las Fíjate, cosas, ¿eh? lo que son las cosas. No porque entiendo que, que es un tránsito complicado, que somos una civilización
que no gestiona bien la muerte, que no Mm, gestiona bien el otro lado. para Y nada. creo que cuando una persona abandona este plano, lo hace, no podemos generalizar porque cada uno tiene un desarrollo espiritual, pero lo hace con miedo. Ujú. Con miedo por la gente que deja, con miedo hacia el otro lado que no sabemos lo que hay o la persona no sabe lo que hay. Y creo que es como un don muy bonito Un el acto de poder, amor total, ¿eh? Es un acto eso de amor es, infinito. el poder acompañar a esa persona hacia el otro lado y decirle, tranquilo, no pasa nada, te están esperando y sobre todo los que se quedan aquí van a estar bien, van a estar bien. Sí, porque el tránsito Fíjate, es, ayer lo comentábamos en el templo de anoche, hubo una persona sí, que preguntó que si en el otro lado sufren. Y le dijimos, eso es. y al unísono tú y yo dijimos, no, no, no existe el sufrimiento. Yo después por la noche, tú sabes que nosotras no paramos de escuchar y de buscar y de recabar información porque nos gusta, porque es un mundo que no lo tenemos solamente de cara a, sino que nosotras nos Es encanta. parte de nuestra vida. Entonces yo anoche estuve escuchando un podcast de una persona con una... Últimamente estamos muy con experiencias cercanas a la muerte. ¿Correcto? Y esta persona tuvo una experiencia cercana a la muerte, de hecho estuvo muerta 24 minutos. Y entonces el entrevistador le decía, ella tenía dos hijas pequeñitas en ese momento, en el momento en que estuvo, en el momento en que partió. Ella tenía Vale. dos hijas pequeñitas de 5 años, creo, no recuerdo bien, pero creo unos 5 años. Y entonces el entrevistador le decía, ¿y tú? Porque ella se veía, ella tuvo una experiencia Ya extracorpórea, está corpórea. entonces se veía. Y ella veía a sus hijas que las estaban cuidando porque ella cayó desplomada, entonces ella veía a sus hijas que las estaban cuidando y el entrevistador le decía, ¿y tú no te sentías mal? ¿No sentías? Decía, yo veía a mis hijas estar, no tenía sensación de sufrimiento, agobio, ¿qué les va a pasar? No, no, estaba tan en calma y estaba tan feliz. Entonces es eso, que ellos allí no tienen las emociones feas que podemos tener aquí. Es que ni feas ni buenas. O sea, yo creo que la emoción es terrenal. O sea, el miedo, el apego, Total, la absoluto. tristeza. Yo pienso, porque estas cosas es complicado el demostrar, ¿no? Entonces, mi creencia es que, por las experiencias que yo he tenido, es que esas emociones, tanto de amor o tristeza o apego, es Terrenal. terrenal. Sí, 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 totalmente. O sea, os digo una cosa a los que nos estáis escuchando, el que sufre es el que se queda, porque el que se va, Absoluto. fijaros, si la persona se va después de una larga enfermedad, descansa. Descanso. Ujú. Si la persona tiene una muerte como un Traumática. infarto que no, exacto, traumática, no me sale la palabra, pues no le da tiempo a pensárselo, ya está en el otro lado. Ya está. Entonces, realmente, el que tiene esa sensación de pérdida, de dolor, es el que se queda. Ellos realmente están Tal encantados de cual. la vida. Tal cual. Tal cual. Es así. Es así. Y como están encantados de la vida y están felices, retomamos el título del podcast, no pueden venir a hacernos mal, ni a hacernos daño, ni hacer ninguna cosa extraña. Entonces, Es los que, miedos, yo entiendo que tengamos miedo a lo desconocido, lo entiendo perfectísimamente, pero este podcast viene, nosotros hacemos podcast por las cosas que nos pasan en la vida. Entonces, en la noche de Samhain, ay, que me gusta llamarlo así, es que las tú tierras... llámalo como quieras, reina. La noche de Samhain, en un templo que hicimos, yo propuse tener una experiencia con un espejo. Mira, se acaba de despertar, ha dicho, Hoy en el podcast tenemos invitado al peludo, en la que lo claro, veáis en YouTube, veréis a Lolo paseándose por detrás, pues es lo que hay. pues lo que decíamos, yo les propuse una experiencia que se hace con un espejo, que se hace con muy poquita luz, que se hace en un sitio que no tengas apenas contaminación acústica, y fue como si les pidiera que se sacaran el corazón. No A ver, sé, es que vamos a... en nuestra dualidad, yo, sabes que no soy partidaria de ese ejercicio,
¿Mm? Públicamente. Vale. Creo que la persona tiene que tener un desarrollo espiritual, creo que la persona tiene que tener un Espiritual, creo que tiene desarrollo que tener un desarrollo psicológico, te lo digo en serio, ¿eh? psicológico y espiritual, porque realmente es un ejercicio que es muy potente. Ujú. Entonces, nosotras, a raíz de ese especial, estábamos en puntos opuestos. Vale. Tú eres de las que aboga porque sí y yo abogo a que no porque me parece traumático si realmente la persona no está preparada. Pero Dicho lo abogo, cual, dicho lo cual, yo abogo porque sí, porque evidentemente la mayoría, el grosso de las personas que nos siguen quieren tener experiencias. Entonces a mí lo que me resulta incongruente a veces es quiero tener experiencia, pero no quiero ver nada, o no quiero sentir nada, o no quiero oír nada. O no. Entonces, ¿cómo eso quieres nos tener? pasa con las alumnas, ¿Me que entiendes? les enseñamos a contactar y luego corren en círculos. Pues ahí está. A mí vamos a ver, y que esto tampoco es recriminar absolutamente nada, pero que me Para hace gracia nada. que si tú quieres comerte un helado de vainilla, cuando te dan el helado de vainilla dices, no quiero, no quiero, no Lo quiero. quería de chocolate. Y tú si tú querías comerte un helado de vainilla, ¿por qué no te lo vas a comer? No sé. Mi, 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 mi sensación, mi... Entonces, por eso lo que queríamos era que se entendiera que nos están metiendo muchos miedos desde muchos puntos porque por una parte, y ahora vamos con las conspiranoicos y con tal y con cual, por una parte hay cierta parte de la sociedad a la que no le conviene que la gente esté despierta. Y eso es así, y no hay más. Correcto, Pero ni correcto, despiertos correcto. espiritualmente, ni En despiertos ningún nivel. intelectualmente, nada. Todos tenemos que ser Hace borreguitos y mucho tiempo que yo ¿no? siempre digo que nos quieren enfermos, tontos y si puede ser con poca formación. Totalmente. Entonces, pero en cualquier aspecto. Entonces, En cualquiera. siempre van a degradar, siempre van a denostar cualquier cosa, sobre todo la espiritualidad, y una espiritualidad bien vista. Bien vista, me refiero. Una espiritualidad que no te hace daño, una espiritualidad que lo que te hace es crecer, pero como persona. Yo siempre, la espiritualidad te hace crecer como persona, siempre. Una persona espiritual y no espiritual de boquilla ni espiritual de me veo 4 vídeos en TikTok y soy la más bruja del mundo. Una persona espiritual es una persona honesta, es una persona que siempre va a buscar el bien por los demás, es una persona que va a ser súper leal. Es un crecimiento personal tremendo. Entonces no conviene Para que mí la espiritualidad es crecimiento personal y autoconocimiento. va al ladito, o sea, va al ladito. Si tú creces Entonces, espiritualmente, creces personalmente. la película es, somos, sobre todo la generación anterior a nosotras y nosotras, somos Ujú. una generación que siempre nos han inculcado en el trabajar hacia afuera, nada hacia adentro. O sea, em, formación, mejor trabajo, en una generación pues como muy ambiciosa, una generación que se basaba en el tener. Y hoy en día todo eso ha cambiado. En vez de mirar hacia afuera, miramos hacia adentro. Autoconocimiento, emociones, gestionar las emociones. Luego nuestros hijos ya vienen directamente. Nuestros hijos ya no viven para trabajar, ahora trabajan para poder vivir bien. O sea, todo Evolución, eso ha evolución, cambiado. evolución se llama. Correcto. Bueno, y Evolución. hay gente que no. Y hay gente que No, no va a evolucionar porque no le corresponde. ya está. Hay gente que involuciona y ole, y perfecto y maravilloso. No hay ningún problema. Pero la mayoría está evolucionando. Entonces, la espiritualidad para mí y para ti va muy enlazada al crecimiento personal. Entonces, em, no nos pueden hacer daño nunca. De verdad, si se entendiera, si la gente llegara a Vamos a entender. intentar hilar el episodio. Ujú, Hablábamos de que tú desde muy pequeña has tenido contacto con el otro lado y has ujú. tenido la gran suerte que tanto tu abuela como sus primas te han ido llevando de la mano. ¿Qué diferencia puede...? Porque claro, tú, a diferencia de mí, lo tienes tan normalizado como quien va a comprar el pan para comer. Y Sí. yo, el A veces, párpado, a mí, a veces demasiado. escucha, a mí el párpado a veces me palpita porque digo, escucha, bájate 2 piños. Porque sí que es cierto que aunque normalicemos las energías, porque no olvidemos que estamos hablando de energía, estamos hablando
de energías que nos rodean, que todo tiene su energía. Decía Mari Carmen hace un momento, no nos pueden hacer daño. Yo aquí quería decir una cosa que la quería decir antes, se me había pasado. Las películas, por supuesto, ya sabéis que nos han hecho muchísimo daño. Aquí vamos, vamos, vamos. Aquí en lo que es el miedo y todo eso ha sido muy complejo. Lo que Es sí lo que que vende, es lo que tenemos. vende, es lo que vende. Correcto, correcto. Escucha, yo creo que todas hemos visto películas de miedo y a todas nos han gustado y nos ha parecido estupendo. Lo que sí que tenemos que entender que la energía, tal y como es, hay veces que es incontrolable o ingobernable. Entonces, cuando sí que es cierto que hay casos donde hay energías más virulentas, no es porque te quieran hacer daño, es porque esa energía tiene una cantidad de energía, valga la redundancia, que es ingobernable. O sea, ¿Mm? nosotras no decimos que no haya energías que de repente, ¡hala! A mí muchas veces pues se ha cerrado una puerta de golpe ¿sabes? O han pasado cosas que dices, bueno, yo ¿O tengo, te han volado cuadros? lo hemos contado en un episodio del podcast donde un cuadro se cayó y como no le hicimos caso al final, no es que se cayera, es que se fue fuera de la habitación, que te quedaste como diciendo, disculpa, hola. Muy Entonces, bien. sí que es cierto que hay veces que tienen que llamar nuestra atención y ellos también tienen que aprender a ser ellos. Entonces sí que hay energías que yo, esto sí que lo quería dejar por aquí, que son un poco virulentas, pero eso no implica que te tengan manía o que te quieran hacer daño o que No, vayan a por a ti. matar. Es que la sensación que tenemos es que tenemos, la sensación que se nos ha inculcado, que se ha inculcado es que te van a matar. A mí, y yo creo que esto lo hemos hablado de siempre, nosotras rechazamos mucho esta New Age, esta nueva generación que habla de Cristianos, larvas. larvas, egregores. Chica, escucha, Mm, mm, mm. es que no. Y al principio del episodio hablábamos de los portales. Escucha. Pero ¿sabes qué pasa? Es que no, vamos a ver, yo me baso en mi experiencia y lo siento muchísimo. Ujú. Yo no he visto nunca un reptiliano. Yo haciéndole una limpieza a una persona, una limpieza energética, no he visto nunca una larva. Bueno, nosotras hacemos limpiezas energéticas por si alguien no lo sabe y No he nunca hemos visto visto nada nunca de una esto. larva. Que hayas visto una energía más densa, que hayas visto un cúmulo de más, Por vale. supuesto, al ver Que las tú, ailas. que tú lo quieras llamar larva, vale. Pero que haya larvas en el campo energético que se te peguen y que te hagan ¿Sabes mal, qué pasa? Que es muy folclórico. Es como muy me da una, interesante. a mí me da un perezón, te lo digo en Pero que, serio. amiga, tú y yo vivimos No. y a través de la experiencia, que me ha encantado que lo digas, nosotras contamos lo que hemos vivido y si no hemos vivido esto, no te podemos decir Que que si eso está yo, de ahí. verdad, que si yo veo un reptiliano un día y constato que es un reptiliano y voy y le Hola, rasco, buenas tardes, señor hola, buenas reptiliano, tardes, cuénteme. yo lo contaré y entonces admitiré que he estado equivocada y oye, sí, lo siento mucho y existen. Pero hoy por hoy yo no he visto ningún reptiliano. Pero es que yo es lo que te digo. Nosotras nunca hemos querido más. O sea, nosotras siempre vamos a hablar de lo que vivimos, de nuestra experiencia, de cómo nos hemos ido desarrollando por el hecho de que cuando volvemos a mí, yo cuando me ocurrió, yo estaba más sola que la una. Y Claro. entonces ¿Y yo con estaba quién todo el comentas? día, ¿A quién le preguntas? Porque te surgen 200.000 dudas. ¿A escucha, quién yo le estaba todo el día preguntas? como un conejo deslumbrado, como diciendo, ¿pero esto qué es? Y ¿No? claro, bebes de diferentes fuentes. En unas parece que te vas a morir y ya, yo no me quiero morir, que ahora estoy bien. Otras que si no sé qué. Claro, no. Y entonces nosotras siempre vamos a hablar de nuestra experiencia, de cómo nos ha ido en la vida. Sabes cuál es yo creo que el problema hoy en día? Quizás es la accesibilidad a información que tenemos, pero no a información correcta. Para bien y para Hoy mal. todo el mundo puede crear sentencias, todo el mundo. Es decir, Sí, para bien y para mal. que perfectamente, que cualquier persona que nos esté escuchando y diga estas fumadas de que van, que me parece muy bien que lo constaten o que lo pregunten o que investiguen o que Que lo cuestionen. Si a nosotras mí me parece investigamos bien. mucho. Claro, o sea, yo no doy por hecho cualquier cosa que me digan. Nosotras investigamos mucho. También es cierto que sí que doy por hecho lo que yo vivo. Claro, claro. Y a lo mejor tengo una parte del cerebro que está, vete tú a saber. No lo sé, no lo sé. Pero es que a mí estas cosas me dan respuestas a otras muchas. Entonces, Em,
nosotras mismas, y lo sabe nuestro público y lo sabe la gente que nos sigue, seguimos formándonos porque somos muy, Siempre, nosotras somos muy de cuestionarlo todo. siempre. Em, Tú ahora mismo estás haciendo una formación de alto rendimiento que dudo Exacto. mucho, y esto ya te lo dije cuando lo comentamos antes de apuntarte, dudo mucho que a ti te enseñe nada. Ay, pero yo me lo estoy disfrutando lo más grande. Es lo Pero que es la escúchame, diferencia. Y además lo estábamos, ahora te escucho, lo estábamos hablando el otro día. Yo comenté lo del espejo el viernes, vamos a hacer lo del espejo y todo el mundo se acojonó, -4. Y justamente el martes que teníamos clase, comentaron, la profesora comentó, vamos a hacer la experiencia del espejo a ver qué tal. Ostras, tardamos 3 segundos en las personas que éramos un montón en ese momento, buscar un espejo. Está aquí. correcto. Buscar un Mari espejo. Carmen, para las que estáis en Spotify, acaba de sacar un espejo, lo ha enseñado. Mi espejo, el que... Y vamos a ver, te comento, ¿vale? Estuvimos haciendo la práctica del espejo en directo, o sea, estábamos en clase, Ujú. cada uno se puso el espejo y estuvimos haciendo la práctica, ¿vale? A mí no me había pasado nunca, nunca, el quedarse la imagen fija en el espejo. Yo flipaba, es decir, estaba la imagen, mi imagen estaba fija en el espejo, yo me estaba moviendo, porque fue curioso, porque yo tenía la imagen fija en el espejo y moví las pupilas, ¿vale? Y entonces me di cuenta que no se movían las pupilas en el espejo. Yo, ¿perdona? Entonces, y además es que hice esto, hice perdón. Y cuando hice perdona y moví la cabeza, no se movió. Mi imagen en el espejo no se movía. Y yo era completamente consciente, o sea, no estaba en trance, no estaba, no habíamos hecho absolutamente nada. Ostras, ¿podemos entender que la energía funciona? ¿De verdad? Ay, ¿sabes qué pasa? Yo reconozco que soy pumba. O sea, pasa esto y esto es Determinista. Yo sabes que determinista. soy un poco más de dejarlo fluir y que la Sí, gente cada una lo pueda comprobar o haga lo que quiera conveniente. pero que es tan bonito cuestionarnos y es tan bonito ponernos a prueba de Tú verdad. sabes que en esto no estamos de acuerdo porque es la diferencia de cuando lo vives desde pequeña, que lo tienes tan normalizado y tan integrado, que no entiendes el drama del espejo, ¿eh? No entiendes el drama del espejo. Y yo, que ha sido una evolución, sobre todo al principio, muy personal, muy de darme contra la misma pared, que no he tenido quien me acompañara, no he tenido quien me explicara. Tiene que ser muy Yo complicado, de verdad. Reconozco que Es yo soy... duro. Entonces, yo, por ejemplo, es un ejercicio que nunca voy a recomendar. Y de hecho, yo sí que recomiendo, tanto a las bambús como a la gente que viene a consulta, que haga el ejercicio del espejo con luz para, para enfrentarte a tu imagen, a ti misma. Yo es algo que aprendí cuando me formé como coach, Sí, que, sí. Además es un ejercicio psicológico absolutamente. correcto. Y entonces es un ejercicio que te arroja muchísima información sobre ti, para bien o para mal. No todo el mundo puede hacer ese ejercicio, pero entiendo que el ejercicio que tú propones va a remover y a revolver a muchísima gente y entonces abogo a que la gente tenga dos dedos de frente y que si le apetece que lo haga y si no le puede pasar nada, no te puede hacer daño, A ver, yo no voy a no te obligar puede, a te puedes nadie. pegar un susto y das la luz y hasta luego, Mari Carmen, que no pasa nada. Estamos obligando a nadie, de verdad, yo no obligo a nadie, faltaría, o sea, no, nunca. Pero sí que es cierto que si tú te quieres acercar a estas cosas y Correcto. quieres ver resultados rápidos o quieres constatar algo de forma rápida, la forma del espejo es de las más rápidas que hay. Yo la primera vez que hice el ejercicio del espejo de Mari Carmen creo que tenía 13 años. Yo a los 13 no era quien soy hoy en día, también os lo digo. Tendrías que ser gótica. ¿Tú no fuiste gótica nunca? Sí, claro que lo fui. Escucha, te recuerdo que yo llevaba al instituto una carpeta forrada con esquelas. Qué bonito. Con esquelas, es que de verdad Sí, que lo... sí. No, no, yo he sido gótica, Yo que tuve una época muy además dark. siniestros. Cuando nosotras éramos jóvenes se llamaba siniestros, íbamos de Sí, yo negro. era yo tuve una época muy oscura, muy dark, porque, claro, si le sumamos a la adolescencia una El familia contacto, tradicional. el contacto con los muertos, porque era un poquito así, es verdad. Claro, una familia totalmente tradicional, una familia con una buena posición. Yo jamás estaba con mis padres, siempre estaba con la niñera, aun siendo mayor, tuvimos niñeras no muy mayores. Madre Em, muy lista.
Tu madre dijo, yo Sí, tengo niños, pero que me mi los madre es muy críen. lista. Vale, Entonces, yo tuve una época muy rebelde y muy oscura porque a mí me pasaban cosas y nadie me acompañaba ni me ayudaba. sí, ya te Y digo, tiene que ser divertido. yo siempre he tenido conversaciones con mi padre, que yo siempre me llevaba muy bien con mi padre, y yo siempre le dije, yo he salido bien porque yo he querido salir bien. Que hubiera podido salir lo peor siempre. Claro, porque es verdad, yo podría haber salido muy mal porque yo estaba totalmente sola, o sea, a mí me pasaban cosas muy raras y no había nadie que me llevara de la mano. Entonces yo siempre le decía, yo salí bien porque yo quise ser buena persona y tirar hacia adelante. Que luego ya descubriendo quién de tu desarrollo espiritual, pues entiendes que tenías un camino de vida bien marcado y que no podías salir mal. Pero es cierto que cuando estamos en pleno desarrollo, sobre todo cuando somos tan jovencitas, y a mí me da mucho miedo ahora mismo la cantidad de información que hay, porque yo la información que tenía era la que me compraban los libros. Ahí está. En la información, hoy en día la accesibilidad a la información, información que no es correcta, es total. Eso es. Yo tenía que ahorrar mi paga para poderme comprar un libro, para poder entenderlo. Pero hoy en día, mira, clic, clic, Y clic, ahora te clic. digo una cosa, y los que éramos de pueblo, yo soy de pueblo, te tenías que ir a Castellón o a Valencia a comprarte libros, porque aquí no Claro, había en ese momento los libros que yo quería comprarme. correcto, Entonces, correcto. entonces telita, telita, porque es Es lo que tela, tela. yo en mi vida he tenido muchísima suerte de tener a alguien que me ha acompañado y me ha ido diciendo, esto que ves es así, esto que ves, cuéntale de esta forma, esto que ves, reza esto, porque siempre lo diré, o sea, la base de mi enseñanza en este aspecto es cristiana, es así, no hay vuelta de Ujú. hoja. Pero sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con crecimiento espiritual, con manifestación, con intención, con todas las demás cosas que hemos estudiado después, todo eso ha sido al principio, cuando éramos jovencitas, es autodidacta total, búscate la vida, después ya llegan los Total, cursos, las total, total. regresiones, llegan todas estas cosas, pero no olvidemos nunca, aunque no lo parezca, que tenemos una edad y que el camino recorrido, eso no nos lo quita nadie. No nos lo quita nadie. Ya, Y sobre cuidado, todo, los cuidado. errores. ¿Qué es lo que Los pretendemos? errores Que para no mí han haga, sido muy claro, importantes. claro, claro, claro. Porque, ostras, es que en mi casa no se podía hablar de esto. En la mía, sí. Gracias a Dios. En Pero la mía no. ya te digo, había una parte muy de asumirlo totalmente por parte de mi abuela, se asumía totalmente y no había ningún problema, y de hecho era lo normal. Y después por parte de mi madre que intentaba protegerme, y entonces intentaba de todas las formas posibles que esto no fuera. Yo recuerdo, y el otro día te lo contaba, que yo con mi abuelo falleció cuando yo tenía 8 años. Y yo recuerdo que todo el mundo estaba, a los más pequeños, pues intentaban que fuera súper suave y que no nos enteráramos mucho. Normal, Pero yo que soy la nieta mayor, yo con 8 años me enteraba perfectamente de todo. totalmente. Yo recuerdo estar en una habitación de mi casa y estar hablando con mi abuelo. Mi abuelo estaba muerto, pero yo estaba hablando con mi abuelo. Y yo recuerdo que entró mi madre y me preguntó, ¿qué haces aquí sola en una habitación? Y le dije, estoy hablando con el yayo. Me ventó un guantazo, ha sido el único guantazo que me ha dado, pero yo lo entiendo, o sea, su padre acababa de morir y yo le estaba Por diciendo que supuesto que lo entiendes ahora mismo, por supuesto no. que sí. Y lo que estaba pretendiendo mi madre en todo momento era que yo no entrara en este mundo, porque Correcto. Te volvemos a estaba lo mismo, protegiendo a su porque manera, ella lo había lógicamente. vivido con su abuelo y su abuelo lo había pasado muy mal, entonces ella no quería que yo formara parte de este mundo. Cuando ya se dio cuenta, yo creo que mi madre, cuando a los 17 años que quemé la mesa del comedor, ahí dijo, ya está, es imposible, o sea, esta chiquilla hay que darle su espacio y hay que darle su, porque es así, o sea, no hay vuelta de hoja. Y entonces ya, a partir de ahí, En mi casa fue más diferente, fue más, ¿cómo se dice la palabra? No me sale, ya te la diré. Em, hipócrita, ah, claro, sí, porque mi madre y mi abuela eran brujas, pero del lado oscuro, pero ¿vale? de las feas. Del lado Entonces oscuro. fue muy hipócrita, porque viendo cómo su hija estaba sufriendo y pasándolo tan mal, viendo todo lo que me ocurría, no fue capaz de darme una mano, o sea, no le interesaba por nada del mundo. Madre, no, vamos a ver. Es lo que decimos, no le interesaba. No le interesaba. La palabra es no le interesaba. Porque cuando tú accedes a todas estas cosas,
adquieres un poder, de verdad, pero no es un poder de, mira, no estoy No, no hablando de vamos a volar, ¿eh? en No plan vamos a volar. egocéntrico, no vamos a volar, no vamos, pero sí que es cierto que adquieres un poder que no tienes de otra forma. Sobre todo una seguridad que yo creo que es lo más importante para nosotras, todos los humanos. Cuanto más segura de ti misma estás, más poder tienes porque es difícil que te hagan tambalearte. Ahí está. Entonces a tu madre no le convenía, pues tú eras una Mm. marioneta, Mari. Entonces Le sí, duró poco la marioneta, también te lo digo. ya, pero mira, ella por lo menos al principio lo intentó, eso vamos a ver, o sea, me parece perfecto y maravilloso. Pero Yo de bueno, verdad que abogaría para todas las mamás. Bueno, yo, por ejemplo, nosotras que tenemos tanta gente cerca, vemos cómo las mamás ahora acompañáis a vuestros niños en sus sueños, en sus visiones tan primitivas, bonito, cuando es es tan súper bonito. bonito. Mira, yo, por ejemplo, que soy madre, em, yo cuando fui madre, aún estaba en esa faceta de vosotros allí, yo aquí, y No no nos nos vamos a mezclemos, no nos molestar. mezclemos, no nos No mezclemos. nos vamos a molestar, ¿eh? Cada uno en lo suyo. Y yo recuerdo que el abuelo de mi hijo, por parte de padre, murió cuando mi hijo no había nacido. Y yo recuerdo que él, yo le he contado mucho, mi hijo siempre durmió en su habitación, nunca durmió con nosotros, él tenía su habitación. Y yo recuerdo que hablaba y que hablaba y que hablaba. Y cuando ya empezó a comunicarse, que él decía, ¿pero con quién hablas? Y él te decía, ¿con el abuelo? Como diciendo, ¿y yo? Eso que te quedabas así como diciendo, ¿qué Se dice me este? acaban, por Y te Dios. lo describía perfectamente y él no lo había visto en su vida. En mi casa no había fotografías porque las fotografías y yo nos llevamos un poco reguleras. Y, y te describía perfectamente a su abuelo y él tenía unas parrafadas. Nunca le asusté. Yo pues me iba El, como diciendo mierda para todos. el, el- el velo, que decimos nosotras, el velo cuando eres un niño y cuando no estás condicionado por absolutamente nada, es totalmente imperceptible. Entonces es muy normal que los niños hablen con las energías. Sí que es cierto, el otro día pues, a nosotras nos preguntan muchas veces y esto hay que tratarlo con una delicadeza inmensa y siempre vamos a partir de la base de que los profesionales de la salud, cuando la cosa va a más, son los primeros que tienen que meter mano, ¿vale? Correcto. Entonces, porque a nosotras nos han preguntado, es que mi hijo, es que mi hija, es que ve, siente, tal. Tenemos que diferenciar muy mucho si son terrores nocturnos, si tiene algún problema psicológico, porque hay veces, muchas veces los problemas psicológicos están tapados por esto. Entonces hay que Correcto. diferenciar muy bien y hay que, tenemos que ser muy consecuentes. En eso Porque somos muy terrenales nosotras. totalmente, o sea, es que de verdad Escucha, los médicos están ahí para echarnos un cable mis hijos son siempre. maravillosos, estupendos y fantásticos. Entonces, por Mira, favor, nosotras que ahora mismo nos rodeamos de una rama de la medicina como es la psicología, que ujú, solemos tener bastantes clientas psicólogas, estamos viendo cómo la propia psicología está derivando en implementar diferentes herramientas pues, para ayudar y integrando, acompañar. lo están integrando de forma estupenda y están teniendo unos resultados tremendísimos. Y es lo que decimos, los procesos psicológicos que venían a durar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, porque son procesos largos y no te lo quita nadie, están adelantando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo, Y he de muchísimo. decirlo y lo siento en el alma, pero lo tengo que decir porque estoy súper orgullosísima. Ya no las clientas, ya no las psicólogas o psicólogos que vienen como clientas, clientes a nosotras, sino cuando compartimos, y tal cual, y lo voy a decir así, tal cual, cuando compartimos clientes que son pacientes para ellos y clientes para nosotros. Correcto, Y entonces hacemos una terapia conjunta y la hacemos correcto, correcto. perfectamente bien. Y Y tenemos varios casos donde hemos ayudado al terapeuta de la persona a llegar Y siempre decimos lo al... mismo, o sea, cuando la persona llega a nosotras, cuando la persona llega, siempre le decimos lo mismo, no te dejes al psicólogo, al psiquiatra, no te lo puedes dejar. Puedes estar con nosotras, puedes llevar, pero no te lo puedes dejar, porque Cuando en tándem adelantamos eso increíblemente. es, el entender que podemos coexistir
tanto una terapia tradicional como una terapia holística. Nosotras, de hecho, jamás nos oiréis llamar a nuestros clientes pacientes, porque a mí me Nunca. parece un poco aberrante e Yo no intrusivo. tengo, claro, claro, es que yo no Yo tengo no tengo formación médica formación como para médica, llamar a mi cliente por nada del mundo paciente, paciente nunca. pero qué bonito. Y de hecho, yo agradezco a las psicólogas que colaboran con nosotras porque de verdad que dicen mucho de ellas, nos dan la Apertura. oportunidad. Jolín, y es que nosotras a través de Método Crisol hemos identificado traumas infantiles muy heavy Y y que se hemos han ayudado. solucionado en corto espacio de tiempo, de verdad. Y Es que además es una barbaridad. lo tenemos ya constatado en tiempo, es decir, Sí, no sí, es sí, algo sí. que haya pasado la semana pasada y que no se No, pueda no, 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 no. constatar en tiempo. O sea, son problemas y son casos que ya están avanzando en tiempo, que ya Es llevan como que años nosotras, perfectísimamente bien. a través de nuestra canalización y de nuestras herramientas como el tarot, la astrología y tantas otras, podemos identificar aquello que no está bien y ¿Mm? entonces el terapeuta sí que puede trabajar aquello que no está bien. Porque es cierto que la terapia psicológica, lo que tú decías, para identificar de dónde viene la fuente del trauma que tiene la persona, tarda un poco más porque tiene que dilucidar o identificar dónde está aquel mal. Y que reconozcamos que aquí, tanto nosotras como con las psicólogas, realmente trabajamos con psicólogas, con chicas, Sí, con sí, tal chicas, casualidad que son psicólogas, sí. psicólogas. El tacto con el que se hace, el tacto, el amor y, y el cariño con el que se hace es inmenso por Y el parte de respeto, el respeto absoluto desde el segundo cero, o sea, el respeto respeto. absoluto. Entonces yo creo que funciona muy bien justo por eso, de verdad, porque vamos a Em, donde tenemos que ir y entre todos cogemos y solucionamos de verdad y es alucinante. Es que ir a la fuente del problema te ahorra mucho tiempo. Bueno, de hecho, No, mucho, tenemos mucho. a alguna psicóloga clienta que ha dejado, porque ella sabe, ha dejado otras herramientas porque dice que con nosotras adelanta mucho más. A mí Es eso cierto, me mira, yo te llena. digo una cosa, estoy convencida y no lo puedo garantizar a ciencia María de Lidón, a Pasa la boca, Mari. ciencia esto, pues que Mercurio está a punto de retrogradar y a mí se me nota mucho. A ciencia cierta que llegará un momento no muy lejano Ujú. donde todas las terapias funcionarán a la vez. Y a mí me parece maravilloso que cada persona tenga la posibilidad de Elegir, elegir si elegir. la cuestión es sanar, si lo que queremos es Exacto. sanar, si lo que queremos es sanar y rápido. Y sanar con cimientos y sanar bien. Sanar bien, sanar con cimientos. Porque después también hay muchas historias raritas, de verdad, documentaros siempre. Hay muchas historias raritas que en un fin de semana, y eso ya es, te curan traumas de, uf, de toda la vida. Y dices, igual en un fin de semana no me toca, Escucha, a mí ¿sabes? cualquier cosa que en un fin de semana te apañe no me viene bien. Cualquier cosa. ¡Fu! Ya está cura. Pero volvemos a lo de siempre y en eso tú y yo a veces nos hacemos pesadas. Tú no te puedes formar en astrología en un fin de semana o en 6 meses. O sea, ni en tarot, ni en psicología, ni en cualquier cosa. Y disculpadme las psicólogas por compararnos. No, no. Requiere experiencia, requiere formación. Yo, por ejemplo, yo Y estuve requiere 4 años. práctica, escúchame, y requiere práctica. Requiere muchísima práctica. Yo sigo formándome, de hecho ahora estoy haciendo un curso de astrología y minerales para integrarlos No dentro de tu carta paramos, natal. no No paramos, no paramos. paramos. Escucha, em, es que, a ver, es que ya me toca, no me toques estos temas que me Nos pongo hemos ido un poquito del Ahora tema, pero bueno, volvemos. también es No me normal en toques estos nosotras temas que me pongo irnos, nerviosa, claro, claro, lo sabía. porque me da mucha rabia, mucha, muchísima rabia. A todos nos encantaría coger un atajo. Escucha, no A somos todos nos una. encantaría coger un lanzallamas de vez en cuando. Bueno, yo lo tengo en la cesta de Amazon, no te digo más. A todos nos gusta un atajo, no nos apetece. Escucha, vas al gimnasio y cuando llevas 2 días piensas, joder, aún estoy aquí. De Bueno, verdad, no podría haber terminado ya por lo que sea o cuando estás aprendiendo algo. Pues el esfuerzo hay veces que se nos hace pesadico.
Sí, sí. Pero por favor, por favor, por favor, por favor, abogamos a la responsabilidad de cada uno de nosotros. No, y yo que, como os contaba al principio, he tenido que contratar muchísimos guruses, vamos, que eran los que estaban de moda en ese momento, que ahora ya no están, y ahora ya ni existen. Y me he gastado mucha pasta por intentar saber qué narices me pasaba. Informaros, recorcholis, Recorcho. informaros. Fíjate tú, Y por no recorcho. decir una barbaridad, porque me da mucha rabia, porque nosotras, y os pasará a muchos de vosotros que os dediquéis a este mundo o a otros, que te llega gente hecha un 8 de otras formaciones o de otros Es que lo terapeutas que o tenemos de que tener en otros... cuenta, es que ahí está, lo que tenemos que tener en cuenta es que trabajamos con la sensibilidad de la gente, con la salud de la gente, y lo siento en el alma, pero trabajamos con la salud de la gente y con las emociones de la gente, y es lo que decimos. No creo, creo que no hay nada más necio y más ruin que aprovecharte de la situación de las personas. Y cuando una persona Total. a un psicólogo, cuando una persona acude a una lectora de cartas, cuando una persona acude a una astróloga, el 99% de las veces es porque tiene una situación en su vida que no es fácil. Entonces, que tú como terapeuta, que tú como profesional te aproveches de eso, dice mucho de ti, muchísimo. Tanto como normalmente esta gente no medra, y es lo que decimos. O sea, Sí, sí, totalmente. una persona Desaparece. que no haga las cosas como las tiene que hacer al final desaparece. Pero antes de desaparecer, ha dejado cadáveres ya por ahí que lo flipas. Y nos da mucha pena, de verdad. Ese es el problema. Nos da mucha pena, mucha pena. A mí, Entonces, pena y rabia. pena y rabia, sí, las dos. Entonces, por eso decimos, informaos siempre a quién acudís, cómo habla la gente de ellos, la trayectoria de vida que tiene. Si tú conoces a una persona, tú la ves por Instagram o la ves por YouTube y no puedes ir más lejos de un año, Mal. encuentras nada de esa persona más lejos de un año, complicado. Mal, mal. A No no ser tienes que acabe de empezar. trayectoria. A no ser que acabe de empezar, pero también te digo una cosa, si acaba de empezar, tiene que tener una práctica previa. Y Total, total, total. nosotras tenemos alumnas, y es lo que decimos, nosotras tenemos una escuela y tenemos alumnas que nuestras alumnas antes de lanzarse tienen una práctica increíble. Y ya Totalmente. está. Entonces, Totalmente, totalmente. nuestras alumnas cuando se han lanzado es porque tienen un bagaje ya tremendo, han practicado con compañeras, han practicado con gente de su alrededor. Jolín, qué menos, ¿no? Qué menos. Qué menos, la verdad, qué menos. Entonces, informaos siempre, por Dios, informaos siempre, 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 siempre. Reconduzco para ir terminando. Ay, reconduce, que nos vamos por, de verdad, que ya Bueno, pero se yo nos creo da por que dispersarnos. después, Mari, después de 27 episodios, ¿tú crees que la gente se va a sorprender? Pues no, ya te digo yo que no. Nos sorprende. A mí, y esto sí que me gustaría a ti que nos contaras la forma de hacerlo, porque sí que es cierto que yo he sido madre, pero yo he sido una madre muy random. Yo era ensayo-error, Yo no soy más. pobrecito. Ha Qué salido va. bien, ¿eh? Que nadie se preocupe, que ha salido bien. Ha salido muy bien, ha salido muy bien. Ha salido muy bien, ha salido muy bien, pero Ha sí que es salido muy cierto bien. que a mí estos temas, pues, me costaron mucho. Yo no tenía la experiencia que tengo hoy en día, no tenía la serenidad que yo tenía hoy en día. Yo hoy en día, por ejemplo, ojo, que yo ahora mismo no consentiría que me tosiera nadie. En aquel momento sí, porque siempre tenía mucha inseguridad y mucho miedo a pensar que lo estaba haciendo mal. Ujú. Em, Tú que abogas por el ejercicio del espejo, tú que Ujú. abogas a conectar con otros planos porque están ahí para ayudarnos y para Siempre, acompañarnos, siempre, danos siempre. consejos, tanto para niños como para adultos, ¿vale? Danos consejos. Cómo Mira, podemos... por ejemplo, a las madres con los niños, cuando los niños empiezan a decir, pues eso que han visto, que han hablado, ven que tienen alguna actitud un poco distante porque tienen miedo de contar lo que están viendo, lo que están sintiendo, no los desacreditéis nunca. No le digáis nunca lo peor que podéis hacer, de verdad, y es así. Es decir, que es su imaginación. Uy, sí, eso da mucha No, rabia. no le digáis es tu imaginación, no, que os cuente lo que siente, lo que habla, lo que le dicen y sobre todo determinar eso. Si hay que llevarlo al psicólogo, hay que llevarlo a cualquier especialista, perfecto y maravilloso,
pero no lo desacreditéis nunca a los niños. Si es necesario por las noches, que es cuando más suelen venir a visitarnos y más mogollón de energías hay, siempre tener un punto de luz. De verdad puede ser una tontería, pero con un puntito de luz que tengan, esto está muy bien, los enchufitos estos que llevan Yo lunitas y tenía, yo tenía, yo tenía una un lunita. punto de luz es fantástico y maravilloso y normalmente con eso van a ir funcionando y van a ir bien. Que tengáis en cuenta que todos los niños ven, todos los niños sienten, pero que esto se va apagando con el tiempo. No Hasta todo el los 8 mundo aproximadamente. no todo el mundo tiene que desarrollar, no todo el mundo tiene, el don lo tenemos todos, o sea, la capacidad para reconocer otros planos lo tenemos todos, lo que pasa es que lo desarrollamos o no. Siempre lo podemos desarrollar, o sea, si no lo has hecho de pequeño lo puedes hacer de mayor, no hay ningún problema, pero que hay gente que a lo mejor no quiere, o a lo mejor no lo siente, o a lo Claro, mejor no claro, claro, hay pasa gente que no le interesa absolutamente por nada del nada. mundo, claro, no No todo pasa el nada. mundo, volvemos a lo mismo, no todo el mundo es Beyoncé, no todo el mundo canta, no todo el mundo baila, no todo el mundo tiene contacto con los otros planos, pero que si realmente alguien quiere tener contacto con los otros planos, que lo haga siempre sabiendo que no nos van a hacer daño, que su misión no es hacernos daño. Y después otra cosa, si tú tienes, de verdad, y lo siento y es así, si tú tienes el alma pura, si tú quieres hacer las cosas desde la lealtad, desde la honestidad, desde el bien para todos, a ti no se te va a acercar ninguna energía densa. Nunca, nunca. Entonces, el ejercicio del espejo. Eh, es que no hay ningún problema por hacerlo, de verdad. Otra cosa, yo no te voy a obligar nunca a hacerlo, pero si tú realmente quieres conectar o quieres saber o quieres investigar o quieres cerciorarte y decir, es que yo quiero saber si realmente hay algo ahí. Explica cómo se hace, explícalo de forma calmada, tranquila, para que la gente lo pueda apuntar si Siempre se voy lo quiere. acelerada, ¿verdad, Maris? Por eso, como te veo corriendo, yo digo, a ver si va a Siempre ir voy diciendo la persona, acelerada. le va a dar un patatuzo. Nada. Cuenta cómo se hace, de forma calmada. Para hacer el ejercicio del espejo, primero tenéis que tener un espejo. Mira, se ve toda la parte de ahí, de mi casa. Tenéis un espejo. Yo porque pensaba que era más grande y lo iba a poner en la entrada de casa, pero cuando me llegó es eso, lo que compras y lo que recibes. Entonces me llegó el espejito y a mí me viene estupendo para hacerlo, ¿vale? Entonces, con el espejo normalmente se dice que te pones una vela para la iluminación, es decir, cuanto menos luz haya o cuanto, pero yo el ejercicio del espejo lo he hecho con la luz conforme la tengo ahora, que tampoco es necesario. Si tienes un poquito de aprensión, hazlo con esta luz. O sea, ponte delante del espejo y lo haces con esta luz, no pasa absolutamente nada. Respiras, te relajas, te tranquilizas, bajamos las ondas cerebrales, que es lo que tenemos que hacer, bajar el cerebro. Y entonces empezamos a mirarnos fijamente al espejo. Puedes parpadear, si no se te van a quedar los ojos secos, hazme el favor, entonces parpadea que no pasa absolutamente nada. Pero tranquilo, o sea, sin expectativas. Lo principal es hacerlo sin expectativas. Y te vas mirando, irás notando, llegará un momento que irás notando, y esto es así de verdad, probadlo, o sea, no digáis que no antes de probarlo. Vais notando como tu cara se difumina. Y puede ser que en algún momento notes que alguien se te pone al lado, a cualquiera de los lados, puede llegar una sombra, puede llegar porque tú lo que estás haciendo es viendo otros planos. Es que simplemente lo que estás haciendo es viendo otros planos y te estás facilitando, o sea, tienes una herramienta que es el espejo que te está facilitando esa canalización. Lo bueno, que podéis parar en cualquier momento. Es decir, si tú lo estás haciendo, tú es la primera vez que coges un espejo y te pones a hacerlo y sientes miedo por lo que sea, para, no continúes, no pasa absolutamente nada. ¿Que te apetece y quieres seguir? Estupendo y maravilloso. La verdad es que es una conexión fantástica. No hace falta que pongáis velas. No hace falta. Sí que es cierto, y esto, yo los días que estoy muy rebotadilla y que quiero hacer algo, pero tengo miles de pensamientos y miles de historias, a mí sí que es verdad que me relaja mucho. Entonces yo lo que hago es que me voy al sitio más oscuro que tengo de casa, que es el cuarto de baño, por ejemplo, y me pongo, quien dice una vela, dice una lucecita de estas de noche. Yo sí que me pongo cascos, porque cualquier ruido que escuche me va a distorsionar y yo soy muy volátil. O sea, yo me puedo ir por los cerros de Úbeda en 3 segundos. Entonces yo me pongo mis cascos, me pongo mi luz y me pongo mi espejo. Y yo lo utilizo, claro, cuando ya llevas tiempo,
Y cuando ya sabes hacerlo y cuando para ti es fácil, lo puedes utilizar para infinidad de cosas. Para que te lleguen mensajes, para preguntar, para hablar, para... Y es de verdad que es maravilloso el contacto, os lo digo en serio. En mi experiencia, os puedo decir que una vez superado el miedo, Ujú, es adictivo. total. Es adictivo. Yo durante una larguísima época de mi vida era constante. Era constante y bueno, me sentía muy reconfortada. Una cosa que se me está, claro, me llegan cosas, o sea, voy pensando y yo no le pido nunca a nadie que venga. Ah, no, 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 Yo no no. le pido nunca No, 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 never, never, no, no, que no. venga quien tenga que venir y como yo reconozco que yo trabajo desde el bien, con mi alma iluminada y todo fantástico, viene quien tenga que venir. Pero yo no pido, vamos a ver, yo si quiero hablar con mi abuela, no hago lo del espejo. Yo le digo, ya, necesito. Y ella que aparezca cuando considere o cuando... Quizás son manías mías, nunca lo he preguntado, ¿vale? Nunca he Ah, preguntado si bueno. quizás son manías mías, Yo nunca, nunca he pedido pero nada. A nunca, mí, nunca personifico a la energía que venga. O sea, nunca voy a decir, ya, aparece. Nunca. yo, si Y no tengo es que ser porque, honesta, por miedo, no por miedo, porque nunca personifico la energía. yo sí tengo que ser honesta, que sabéis que nos gusta serlo, aunque a veces nos exponemos más de la cuenta. Nada. Yo reconozco que no siempre ha venido gente a mí me ha venido toda clase de energías, toda, buenas y malas. O sea, yo he tenido toda clase de energías. Pero porque tú te manejas, aquí ahora viene el tema, tú Es te cierto, manejas yo me estupendamente manejo. bien entre la luz y la oscuridad. Vale, Yo sigo perfecto. diciendo que soy buena porque quiero serlo. Muy bien, perfecto. Lo Yo digo porque es me cierto que eso manejo puede estupendo. ocurrir. Pero vamos a ver, eso puede ocurrir cuando tú ya tienes un nivel, y volvemos a lo mismo, para aceptarlo. Es que yo entiendo que sea complicado explicarlo, pero cuando aparece algo que no es bueno, es porque tú ya tienes un nivel que puedes aceptar eso. Puede ser, ¿eh? Puede ser. De Yo, verdad. yo sí que es cierto que si yo tiro de memoria, yo hace años que no hago lo del espejo y no creo que lo vuelva a hacer porque, porque no me hace falta ya. A mí lo del espejo ya no me hace falta. Te lo pasas poco bien. Em, Mira, yo es lo que decimos, yo el otro día me partía de risa porque nunca me había pasado, lo he contado aquí o te lo he contado antes de entrar, no me acuerdo. no, sí, lo has contado, lo de la imagen. Sí, 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 A sí. mí Lo no de me la había imagen, lo pasado de la nunca, o imagen. sea, yo el estar moviéndome y ver que la imagen del espejo se quedaba quieta, a mí no Fija. me había pasado nunca eso. O sea, yo decía, y además es que me partía porque decía, pero me estoy moviendo. No. Y la Sí, imagen es impresionante. fija. La verdad que es curioso, o sea, como dato es curioso. Sí, no, además L- lo comenté en clase, o sea, lo comenté y me dijeron que era normal, que estas cosas pasaban a veces que no, que no. de hecho, hay vídeos, ¿eh? O sea, hay vídeos de muchísima gente. Sí, sí, ¿tú no los has No, visto? sí, a ver, pero Eh, sí, pero yo los he visto, te digo, yo los he visto por Instagram a veces stalkeando y te juro que pensaba que era inteligencia artificial, las cosas como sean. No, 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 no. De inteligencia artificial nada, Mani. O De sea, verdad, o sea, pensaba artificial o del otro lado. yo pensaba en mí así. O sea, que tampoco, pero que tampoco ni me dio, me resultó curioso y me partía de risa porque además yo hacía cosas para que se moviera la imagen, o sea, hacía cosas para que se moviera. Decías que no puede ser que esté parado. O sea, que estoy parado, que no hago nada. Pero A nada, no ver, me dio la cara a trozos, ni, no, nada, nada, eso no te pasa. nada, nada, no me pasó. Lo que tenéis que entender que nuestra mente es poderosa, ojo, ¿eh? O sea, nuestra Mucho. mente es un ejercicio que nuestra mente nos la puede jugar. Tenéis que, si queréis hacerlo, Ahora, otra cosa, tú tienes una bipolaridad, pero yo es que creo que la gente que tiene bipolaridad no ve estas cosas. Tú tienes una bipolaridad, tú tienes una esquizofrenia, tú tienes... Mari, no te metas. correcto, correcto. O sea, No, lo que es tenemos que entender es que nuestra mente, sin ninguna cuerpecito. enfermedad, me refiero a una mente normal, sin ninguna enfermedad, tiende a mostrarnos inseguridades. El espejo siempre es un ejercicio que te muestra a ti contra ti.
Es un gran Entonces hay aliado, pero momentos. también, sí, sí, es un gran aliado el espejo, pero también es... Correcto, correcto, pero sí que es cierto que hasta que no le coges el... Es como cuando conoces a alguien nuevo. Esa persona te puede caer fenomenal o te puede caer fatal. Hasta que no la conoces no te puedes sacar una imagen, ¿no? O sea, no puedes Tener definir una la opinión. personalidad. Exacto. Ujú. Entonces, lo del espejo es lo mismo. Si tú lo vas a hacer con miedo, siempre te va a mostrar partes de ti, porque esto ocurre en el ejercicio del espejo como conocimiento personal. O sea, hay veces que yo he tenido casos en consulta de gente que le mandé a hacer el ejercicio del espejo que me decía, es que me he visto como muy vieja, o me he visto sin ojos, o me he visto... Y eso simplemente es imaginación, o sea, es el estar constantemente viendo la misma imagen que va distorsionando tu imagen porque ve capas de ti que tú por norma no quieres ver. O sea, no es magia, no es energía, no es nada, esto no es nada, esto simplemente es un ejercicio que tu mente, que es la lista de la película, no olvidemos nunca que la mente es la lista, la mente es la que va a los mandos, lo que pasa es que a veces la Madre mía, ignoramos a un veces poco. Esa es va la un historia. poco con Lo que platillo. sí que es cierto que la mente te la puede jugar y tú, si haces este ejercicio con miedo, sugestionada. Es como cuando vemos una película de miedo. Escucha, cuando vemos una película de miedo, que me dedico a esto, en el minuto 5 ya estoy tapada con la manta. No, por la música. Ya está claro que es por la música. O sea, cambia ¿Sabes? Yo ya estoy sugestionada como diciendo, verás. verás tú, verás tú. Porque encima a mí me Corre, gustan mucho las corre, películas. que te matan. Correcto. A mí me gustan mucho las películas de miedo, pero no de miedo gore. A mí las de sangre pues me dan un poco igual, ¿no? Lo que es películas de estas, o como sé lo que hicisteis el último verano, de asesinos. No. Para mí las películas de miedo es la típica casa que están habitadas. Que sí, sí, esas bueno. Para mí eso es una fantasía. Y me dan miedo. Porque aquí donde me tenéis, yo me sugestiono y me dan miedo. Entonces, sí. Escucha, yo ya me conozco a mí Así, misma y sé, cuando da me meto cuenta en de este cada sarao, uno. digo, Ya cuando está. me meto en este sarao, digo, María de Lidón, vas a sufrir, ¿Para qué reina, lo vas a haces? ¿Para qué sufrir. lo haces? ¿Para qué lo haces? Me parecen una fantasía. Y sí que es cierto que te sugestionas, pues el ejercicio del espejo es lo mismo. Si tú piensas que va a salir de ahí el coco, pues tú el coco lo vas a ver, Mari, no tengas la menor duda. Entonces, abogamos a vuestra inteligencia, a vuestra razón de ser y sobre todo a vuestro sentido común, coño. Seamos inteligentes. Somos inteligentes, venga, vamos a So- demostrarlo. Vamos a- Venga, vamos a demostrarlo. Ahora saldremos a la calle todo el mundo con un espejo bajo el brazo. Tiqui, tiqui, tiqui. Lo veo fantástico, maravilloso, Bueno, estupendo. pues no se nos ha quedado mal el episodio, no se nos Ay, ha quedado nos mal. podíamos tirar, ahora ya que hemos entrado, es lo que decimos, ahora entras y te puedes tirar horas y horas Pero si es que nosotras hablando. hablamos todos los días y nos tiramos horas, que jolín, dirías, ostras, trabajáis juntas y habláis. Sí, Dirigir, nosotras claro, cuando nos ponemos a hablar dirigir el mundo así es. es complicado, nosotras somos así muy Complicado. random. Vamos así. Esperamos que os haya gustado muchísimo el episodio 27 finiquitado. Acordaros si os ha gustado de darnos un corazoncito, Y queda muy bien. compartir, Nos queda encanta que muy nos des bien. corazones, de verdad, es maravilloso. Compartirnos con vuestras amigas, con vuestra tía, con vuestra abuela, También nos hace darnos a mucha seguir. ilusión. También nos También nos hace hace mucha mucha ilusión. ilusión cuando después nos comentáis, no, es que a mí me habló de vosotras, mi amiga, porque dijo que escuchaba vuestros podcasts, me lo pasó y entonces yo me los he escuchado. Entonces, ay, qué bonitas sois de verdad, por favor. De verdad. Sí. Darnos a seguir, compartirnos, ayudarnos a llegar a muchísima más gente. Nos podéis encontrar en redes sociales a través de que, a ver, Mari Carmen, ¿cómo? En Instagram como Carmen Quintana, por ejemplo, como Lidón Caballer. Eh, Y Después ya tiene está 10. una web preciosa. Ahora, mira, ¡Oh, la casa del bambú! Sí. tiene una web preciosa que es la Casa del Bambú y ha quedado estupendísima. Y ahí tenéis toda la información, porque sí que es cierto, a mí me preguntáis mucho por la Casa del Bambú. Yo me parto Sí, señor. por Podéis todo. llegar a la casa del bambú a través de lidoncaballer.com/, la casa del bambú. Ahí tenéis todo explicado, tenéis testimonios. Veniros a la casa del bambú, que nos lo pasamos muy bien. Es un festival la Casa del Es un Bambú. festival. Pues muchas gracias por todo, Carmen. Encantadísima, Lidón. Besito grande. Nos Hasta vamos la viendo. semana, hasta dentro de 15 días, reina. Un Vamos viendo por besico. ahí. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.